Galic adelantó a los Plavi al filo del descanso, pero los tantos de Metreveli y Ponedelnik en el tiempo extra dieron a los soviéticos la primera Eurocopa de la historia. El equipo de la Unión Soviética volvió a llegar a la final en la segunda edición, donde se enfrentarían a la selección española en el Estadio Santiago Bernabéu. Husainov respondió al tempranero gol de Pereda para nivelar el marcador, pero con un gran cabezazo de Marcelino, España vencía por 2-1 y se proclamaba campeona de Europa. En 1968, Italia y Yugoslavia se jugaron el título en el Olímpico de Roma. Los anfitriones y los balcánicos terminaron el partido con empate a 1, por lo que el choque se tuvo que resolver 48 horas más tarde en un partido de desempate. Los goles de Riva y Anastasi sirvieron para que la escuadra azzurra conquistase su primera Eurocopa. En 1972, Alemania Federal se coronó en Bélgica, donde derrotó con contundencia a la Unión Soviética por 3-0. Gerd Müller hizo el primer tanto en el minuto 28 y Wimmer amplió la ventaja en la segunda parte. El torpedo marcó el último tanto para convertirse en el máximo goleador y dar el primer título europeo a la Mannschaft. Los alemanes volvieron a llegar a la final en Yugoslavia 76, aunque esta vez se enfrentaron ante la sorprendente selección de Checoslovaquia. Los eslavos adquirieron 2 goles de ventaja tras los tantos de Sbelik y Tobias, pero Alemania acabó empatando a 2 con un gol de Holzenbein en el último minuto. El título se resolvió por primera vez en una tanda de penaltis, donde tras el error de Juenes y el emblemático penalti de Antonín Panenka, Checoslovaquia lograba el único trofeo de su historia. Liderada por Bernd Schuster, la nueva generación teutona se volvió a proclamar campeona de Europa en la edición celebrada en Italia en 1980. Un gol de Rubers puso por delante a los germanos, pero una falta fuera del área fue sancionada como penalti a favor de los belgas y Van der Eekeren estableció la igualada. Parecía que el encuentro se encaminaba hacia la prórroga, pero otra vez en el último suspiro, Rubers conectó un cabezazo que le convertía en el héroe de la segunda Eurocopa alemana. La Euro regresó a Francia en 1984 y España volvía a una final que acabaría en manos de los anfitriones. Michel Platini fue la estrella del torneo al marcar 9 goles en 5 partidos, incluyendo el primer gol de la final con el famoso fallo de Arconada. Bellon marcó el 2-0 en el minuto 90 y la selección francesa levantaba su primer campeonato internacional. En Alemania 88, los Países Bajos se reconciliaron con su mala suerte en las finales y ganaron la Euro con una generación inolvidable. Los tulipanes derrotaron por 2-0 a la Unión Soviética en una final que se recordará por el cabezazo de Gullit y sobre todo por la espectacular volea de Van Basten. Los soviéticos dispusieron de un penalti para recortar distancias, pero Van Breukelen adivinó las intenciones de Beranov y la selección neerlandesa levantaba el título de campeón. Dinamarca ni tan siquiera se había clasificado para la Euro de Suecia 92, pero participó a última hora después de sustituir a la selección de Yugoslavia, descalificada por la Guerra de los Balcanes. Los nórdicos acabaron convirtiéndose en la revelación del torneo, y a pesar de la ausencia de su estrella Michael Laudrup, se presentó en la final ante la todopoderosa Alemania. Los daneses se adelantaron en el minuto 19 con un gol de Jensen, y Schmeichel sostuvo el empuje de los teutones para mantener la ventaja nórdica. A 10 minutos del final, Vilfort marcó el 2-0 tras una gran jugada personal, y la dinamita roja lograba su primer y único gran éxito internacional.
Alemania y República Checa se veían las caras en Wembley, donde un polémico penalti fuera del área permitió que Berger adelantase a los checos a la hora de partido. Con el marcador en contra, los alemanes fueron a por la victoria y Oliver Bierhoff entró en escena para cambiar el encuentro. El delantero germano marcó el gol del empate en su primera aparición y ya en el tiempo extra conectó un zurdazo que se escurrió entre los guantes de Kouba y acabó en el fondo de la portería. Con aquel gol de oro, Alemania se llevaba el título y se convertía en tricampeón de Europa. En el año 2000, franceses e italianos llegaron a la final de Rotterdam. La Azzurra golpeó primero con un tanto de Del Vecchio, pero en el último suspiro del tiempo de descuento, Wiltor mandaba el partido a la prórroga. En el tiempo extra, Francia se vino arriba y Trezeguet enganchó un zurdazo que volvía a definir la final con un gol de oro. Los campeones del mundo se confirmaban como una potencia y Les Bleus levantaban la segunda Eurocopa de su historia. En Portugal 2004, los anfitriones llegaron a la final ante la sorprendente selección de Grecia. Los lusos confiaban en levantar su primer título internacional, pero fueron incapaces de superar el muro defensivo de los helenos. En el minuto 57, Caristeas conectó un cabezazo que superó a Ricardo, y los griegos lograron el título en una de las mayores hazañas de la historia del fútbol. La España del tiki-taka germinó en el Prater de Viena, donde el equipo de Luis Aragonés se impuso a Alemania. Fernando Torres avisó con un cabezazo que golpeó en la madera, y pocos minutos después logró superar a Lehmann para decantar el título. España rompía con 44 años de sequía y levantaba la segunda Eurocopa de su historia, iniciando un ciclo de triunfos inolvidables. 4 años después, España llegaba a la Euro 2012 como campeona del mundo y demostró su superioridad sobre todos sus rivales. La final de Kiev fue un baile frente a Italia, en un duelo que desequilibró Silva al cuarto de hora de partido. Jordi Alba marcó el 2-0 antes del descanso, y los tantos de Fernando Torres y Juan Mata en la segunda parte completaron la goleada ibérica. La selección española completaba la mayor goleada en una final y ponía el broche de oro a su generación dorada, levantando su tercera Eurocopa. En 2016 el torneo se amplió a 24 participantes y Francia y Portugal disputaron una igualada final en el Estadio Saint-Denis. Los lusos recibieron el mazazo de la temprana lesión de Cristiano Ronaldo y los anfitriones se lanzaron a por la victoria sin fortuna. Rui Patricio y el poste evitaron que los galos se llevasen la victoria, y en el minuto 108 de la prórroga, Eder enganchó un derechazo que sorprendió a Lloris. Portugal derrotaba a Francia en su propia casa, y después de años de búsqueda, conquistaba el primer título de su historia. La UEFA quiso innovar en el 60 aniversario del torneo, y por primera vez en la historia, la Eurocopa se disputó en varias ciudades europeas. La pandemia aplazó el evento por 12 meses, y el 11 de julio de 2021, Inglaterra e Italia se vieron las caras en la final de Wembley. Empujados por su gente, los ingleses tuvieron un inicio arrollador, y Luke Shaw abrió el marcador a los 2 minutos de juego. Italia mejoró con el paso de los minutos, y Bonucci empató en la segunda parte con una jugada a balón parado. La prolongación tuvo más miedos que certezas, y por segunda vez en la historia, la final se decidía en una tanda de penaltis.
El fallo de Belotti puso a los ingleses con ventaja, pero el error de Rashford y otros 2 lanzamientos desviados por Donnarumma acabaron dando el triunfo a la Azzurra. Italia saltaba al templo de Wembley tras 53 años de espera y se proclamaba campeón de la Eurocopa por segunda vez en su historia.